grabación, eso es, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, empezamos lo que es esta sesión de hoy, dándoos la bienvenida, espero que estéis todos bien y presentándonos. Mi nombre es Iván Toda, soy Sales Specialist dentro de nuestro departamento de Data e Inteligencia Artificial dentro de Integra y me acompaña Jorge Sanz, lo tengo aquí a mi izquierda. ¿Qué tal? Buenos días. Que es nuestro director del departamento de Data e Inteligencia Artificial y vamos a estar en esta media horita, 40 minutos, hablando de agentes de inteligencia artificial, de agentes IA, ¿no? Ese reto de automatizar y transformar lo que sería la empresa y vamos a daros una serie de pinceladas y luego pasaremos a esa demo que realizaremos durante la sesión. En primer lugar, como siempre decimos, la sesión se graba. Cualquier tipo de problema que haya, pues bueno, podemos enviaros lo que es la grabación. También os enviaremos lo que es la pequeña PPT que vamos a hacer. Activamos lo que es tanto la zona de preguntas y la zona de chat de la herramienta de GoToWebinar. En la zona de chat, si tenéis algún problema, nos lo podéis indicar allí, intentaríamos resolverlo. Si no, como la sesión se grabará, pues no hay ningún problema. Y en la zona de preguntas os animamos a que si tenéis cualquier tipo de pregunta, nos lo podéis lanzar allí. Intentaríamos, si nos sobra algún minutito, contestarlo y si no, pues bueno, como queda grabada, os la contestaremos. Si no obstante queréis contactar con nosotros, tenéis aquí nuestros correos electrónicos, nuestro LinkedIn, para que también podáis contactar con nosotros más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar a lo que es ya la parte inicial. Nada, muy brevemente, para luego ya darle paso a Jorge. En unas pequeñas pinceladas. En primer lugar, por si no nos conocíais, somos Integra Tecnologías, somos una consultora tecnológica que, bueno, llevamos ya casi 40 años en el mercado. El año que viene cumpliremos esos 40 años. Y aquí tenéis, pues bueno, ya las distintas, ya no solo las ubicaciones en las que estamos dentro de las distintas sedes que tenemos en España, sino también todas las áreas de competencia en las que estamos, ¿no? No quiero hacer una presentación aquí corporativa global, que no tenemos tiempo para eso, simplemente, bueno, pues que en lo que sería el área de Data e Inteligencia Artificial que veis ahí es donde abordamos en nuestro departamento todo este tipo de proyectos en los que hoy vamos a contaros con más detalle, ¿de acuerdo? Y, bueno, y simplemente esa apuesta que nosotros llevamos ya desde hace ya tiempo en la que estamos abordando proyectos de inteligencia artificial. Nosotros ya llevamos más de 10 años trabajando en proyectos de inteligencia artificial, incorporando perfiles ya más, ya no solo informáticos, sino matemáticos, para dar otra idea de cómo analizar proyectos de inteligencia artificial, pero incluso ya este año pasado creamos un equipo, un grupo que llamamos AI Catalyst para una división exclusiva para la realización de proyectos de inteligencia artificial. Y ahí simplemente, bueno, pues también refrendar esa apuesta que estamos haciendo pues, por parte de fabricantes como Microsoft o IBM que nos han reconocido pues, tanto con certificaciones o premios por la apuesta que estamos teniendo desde Integra en abordar proyectos que dan valor utilizando inteligencia artificial para nuestros clientes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muy rápidamente esa presentación, si no nos conocíais, lo tenéis ahí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de agentes IA y sobre todo este primer mensaje, ¿no? de que automatizar creemos que ya no es suficiente. Hicimos hace una semana, esta semana pasada, hicimos también un webinar en el que nos centrábamos en la automatización de procesos, pero además ahí sí que también lanzamos ese mensaje de que era importante utilizar inteligencia artificial dentro de lo que serían las automatizaciones, por ejemplo, con el entorno Microsoft, ¿no? Con Power Platform y Power Automate. Aquí lo que os decimos es que precisamente se necesita una automatización que entienda, que pueda aprender, que actúe por sí misma y que nos permita pasar de ese proceso automático realmente a un proceso inteligente. Eso es lo que nos va a dar los agentes IA, que ahora nos lo explicará muy bien Jorge. Con eso podemos ver ejemplos como, por ejemplo, un agente que puede analizar una solicitud de un cliente y que la puede priorizar según la urgencia y asignar recursos, y hace una serie de acciones. O, por ejemplo, otro agente que revise pues, datos financieros y a partir de ahí pues, nos pueda lanzar posibles alertas que sean proactivas, ¿no? Perdón, que se ve un poquito mal ahí debe ser el tipo de letra, disculpad. Bueno, o, por ejemplo, otro caso en el que pues, un agente IA pues, pueda generar un cierto contenido personalizado en tiempo real y a partir de ahí lance un proceso comercial. Son todo ejemplos de agentes, ¿no? que permiten hacer ciertas acciones de una forma individualizada y que a partir de ahí vamos a hacer que ese proceso automático sea mucho más inteligente. Y os voy a dar, nada, 2 datos importantes. Primero, que con los agentes IA lo que nos van a permitir resolver ese reto que tenemos, que es de todas las organizaciones, que es poder crecer y poder acelerar, nos lo va a permitir, bueno, pues sin añadir una complejidad y encarecer lo que serían los proyectos que podemos hacer utilizando los agentes, ¿no? Vais a ver con 2 datos que os estamos dando que, en primer lugar, ya hay datos, ya hay estudios que lo que nos dicen es que con la utilización de los agentes de IA ya hay empresas que están utilizándolo y que están logrando un 25% de crecimiento y de ingresos
más que sus competidores. Aquí pues, son fuentes de este año pasado, con lo cual es importante que veáis la apuesta por este tipo de tecnologías, ¿no? Y un segundo dato, podéis pensar, ostras, ¿es caro el implementar este tipo de proyectos? Bueno, pues no, porque además este tipo de tecnologías, lo que nos dicen ya informes es que el implantar un proyecto de estas características no es caro y además nos está devolviendo de una forma muy rápida, hasta un 400%, el ROI de inversión que vamos a tener en un año por lo que sería el coste de la utilización de este tipo de proyectos con la inversión, o sea, con el beneficio que vamos a poder tener, ¿no? Con lo cual yo creo que son una serie de datos que nos redundan en que hay que apostar por este tipo de tecnologías. Pero ¿qué es un agente de IA? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, le cedo un poco el testigo a Jorge para que nos lo explique bien y a partir de ahí pasemos a la demo. Jorge. Gracias, Iván, y bienvenidos a todos. Claro, lo primero, ¿no? Llevamos ya 7 minutos hablando de qué es un agente, ¿no? 5 que antes hemos estado dejando pasar a la... 8 minutos, da igual. Bueno, el tema es, sabemos que este es el año de los agentes, ¿no? Todo el mundo estamos hablando de los agentes, ¿no? ¿Y qué es un agente? ¿Es un nuevo tipo de modelo de lenguaje? ¿Es un tipo de nuevo LLM? No, realmente es una nueva forma de cómo interactuamos con esos modelos de lenguaje, con esos grandes modelos de lenguaje que están promoviendo toda la revolución de la inteligencia artificial generativa en los últimos 2 años, ¿no? Lo que somos capaces de hacer con este nuevo paradigma de la gente, ¿vale? Es como a ese LLM le vamos a dotar, digamos, de diferentes características o diferentes funcionalidades, ¿vale? Que nos van a ayudar a esos procesos de automatización, como muy bien nos explicaba Iván. Y fundamentalmente son los que aparecen aquí. Por un lado, le vamos a dar, lógicamente, el acceso a nuestros usuarios. Por otro lado, le vamos a dar memoria, le vamos a dar la capacidad a la gente de que recuerde conversaciones, ¿vale? Por otro lado, le vamos a dar la posibilidad y la capacidad de planificar las acciones que tiene que realizar para, una vez entendido qué es lo que necesita mi usuario, qué acciones o qué diferentes herramientas va a tener que utilizar este agente, ¿vale? Muy importante esto que acabo de decir, las herramientas, que es otra de las características de un agente, ¿vale? Un agente se caracteriza porque tiene una serie de herramientas que él va a ser capaz de utilizar para llevar a cabo esa automatización o ese proceso para el cual le hemos entrenado, ¿no? Pues podemos tener diferentes herramientas pues, para enviar un correo electrónico, para comprobar datos de una base de datos, para comprobar de un servicio externo cierta información que requiera, etcétera, ¿vale? Y eso le va a llevar a tomar acciones, ¿vale? Es decir, esas herramientas le van a ayudar a la gente a realizar acciones e incluso a comunicarse con otros agentes, ¿vale? Por lo tanto, si me permitís definirlo de esta manera, es como un modelo de lenguaje rodeado de un código, ¿vale? Que es capaz de realizar todo este tipo de acciones. El LLM pasa de ser algo que yo le pregunto y me responde a ser algo que yo le pregunto, opera, busca en sus tools, planifica, realiza diferentes acciones antes de darme una respuesta, ¿vale? Y ya no es que únicamente me dé una respuesta, sino que es capaz de tomar acción, es capaz de insertar registros en una base de datos, es capaz de lanzar un procedimiento en Power Automate, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, es una inteligencia artificial generativa que es capaz de realizar acciones. Pero, por supuesto, yo creo que esto es muchísimo mejor verlo en una demo. Ya veréis que visto es mucho más fácil que explicado, ¿vale? Porque al final nos cuesta muchas veces el ser capaz de contar estas cosas, ¿vale? Entonces, si me permitís, voy a salir de la presentación, ¿vale? Mientras salgo de la presentación, bueno, lo que vamos a ver, lo vamos a ver en tiempo real, ¿vale? Eso, como siempre digo, tiene pros y contras. Primero, que lo veis y que veis que funcionan, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que bueno, que las cosas pueden fallar en un momento determinado, ¿vale? Entonces, si falla, pues bueno, pues entender lo que estamos en un entorno pues, de probarlo en vivo, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar en este caso una plataforma que es N8N, ¿vale? Para el desarrollo de lo que es el webinar y estos agentes que os vamos a contar, ¿vale? Esta es una plataforma open source, ¿vale? Vamos a ver que además la estoy ejecutando en mi portátil, salvo ciertos modelos que tengo que consultar fuera, etcétera, pero para que veáis que es una plataforma que podemos implementar en nuestras organizaciones, ¿vale? De una manera bastante rápida, ¿vale? Entonces, para entender el concepto de agente, permitirme que acceda a esta pantalla, ¿vale? Voy a hacer un poquito de zoom para que se vea un poquito mejor, ¿vale? Esto lo que va a ser es nuestro agente orquestador, ¿vale? Es el agente que conoce
todos los otros agentes que tenemos dentro de nuestra organización y en base a la pregunta que va a hacerme un usuario, ¿vale? Va a ser capaz de decidir qué agente tiene que disparar, ¿vale? Y qué respuesta finalmente o qué acciones va a tener que realizar de cara al usuario, ¿vale? Esta parte izquierda es cómo vamos a conseguir ese mensaje del usuario. Vamos a tener diferentes canales por los cuales se nos va a comunicar un usuario. En este caso tenemos desplegados 3 canales. Por un lado, una API para que un software de terceros se pudiese comunicar con nuestro agente, un entorno conversacional, un chat para que el usuario pueda preguntarnos y demás. Y por otro lado, también tenemos implementado un canal de WhatsApp, ¿vale? Luego lo veremos, cómo somos capaces de capturar esos mensajes que nos llegan por WhatsApp, ¿vale? Procesarlos y lanzar las mismas acciones que le haríamos directamente en un chat o a través de esa API, ¿vale? Y aquí tendríamos ese primer clasificador, ese agente, ¿vale? Que en el fondo lo que le estamos diciendo es una descripción de las diferentes herramientas que tenemos, ¿vale? Pues obtener información de ventas, enviar un mensaje con una cita, realizar una búsqueda semántica sobre nuestro catálogo de productos, hacer un tracking de la información de un pedido, obtener información de nuestros empleados, realizar una reserva, etcétera. Es un montón de cosas que este agente que hemos desplegado para nuestra organización, ¿vale? Pues es capaz de realizar. Vamos a ver. Orquestador, ¿no? Un orquestador. Eso, la palabra es orquestador, muy bien, Iván, ¿vale? Entonces, para interactuar con él, vamos a hacerlo directamente sobre la plataforma, ¿vale? No es la parte más bonita, pero bueno, porque veáis también, porque vamos a ver cómo se va ejecutando, ¿vale? Este agente, ¿vale? Yo, por ejemplo, le voy a hacer una petición de dime las ventas agrupadas por países, ¿vale? Veis que el modelo está empezando a pensar y ha decidido que lo que acabo de pedirle, ¿vale? Como es en la esquina superior derecha, es una información de ventas. Entonces empieza a ejecutar, ¿vale? Ese agente, ¿vale? Y bueno, y esta es la respuesta que nos da. Bueno, las ventas agrupadas por países son Australia tanto, Canadá tanto, Francia, Northwest y Southwest, ¿vale? Bueno, esto ya lógicamente es una base de datos simulada, pues ya vemos cómo este agente ha sido capaz de entender qué es lo que le estoy preguntando, ¿vale? Y a partir de ahí ejecutar cuál es el agente y es capaz de transcribir ese lenguaje natural a una sentencia, en este caso contra una base de datos, en tiempo real, ¿vale? Yo creo que es interesante que veamos qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Más allá de ver el resultado final, ¿vale? Porque veamos realmente qué es lo que ha hecho, en este caso, este otro agente que teníamos conectado, que es el que realmente ejecuta esa búsqueda, ¿vale? Sobre la base de datos, ¿vale? Como decíamos, esto es un agente donde le podemos poner memoria, le podemos poner un modelo y otros veremos que le vamos a poner diferentes tools, ¿no? Como veíamos en esa diapositiva. Simplemente porque veáis cuál es el método que ha tenido de razonamiento, si nos vamos a la ejecución que acaba de ocurrir, ¿vale? Haciendo doble clic vamos a ver cuál ha sido el modelo de razonamiento, ¿vale? O razonamiento que ha tenido este modelo para llegar a la respuesta final, ¿vale? Lo primero que ha hecho era buscar si tenía en memoria sobre esta sesión, lógicamente no tenía nada porque acabamos de iniciar nuestra sesión, nuestro PRO, y lo primero que nos dice el modelo, vale, necesito la lista de las tablas en SQL, ¿vale? Entonces ve que tiene una tabla que se llama Sales Group By, que sería la más relevante y que menciona agrupación y ventas. Verificaré su esquema y las filas de ejemplo para confirmar si tiene la información pertinente, ¿vale? Busca en esa tabla y dice, vale, pues parece que sí que tiene información. Hay una columna que se llama Territory, que entendemos que podemos ser equivalente, ¿vale? A países, que es la frase que yo le he dicho. Entonces hace una primera propuesta de lo que va a ser esa consulta que va a realizar contra la base de datos, ¿vale? Posteriormente, hacemos un doble check, le decimos al modelo, oye, ten cuidado, no me hagas unions muy grandes, ten cuidado con los nulos, no me traigas muchas filas, etcétera, etcétera, de forma que ya nos hace una propuesta de lo que va a ser la consulta final que va a lanzar a la base de datos, ¿vale? Pues lanza esa consulta directamente contra la base de datos y esta es la respuesta, que es la respuesta que nos ha dado el modelo, ¿vale? Es importante que se vea este razonamiento, esta planificación que él ha ido haciendo de las tareas que tiene que realizar para que veáis que, lógicamente, yo no le he dicho
qué estructura tienen las tablas, solamente le he dicho en la configuración cuáles son las tablas que va a tener disponibles, porque no accediese a toda la información de nuestra base de datos. Esto implica que si mañana cambia la base de datos, él se va a adaptar a esa nueva estructura, ¿vale? Vamos a ver algún otro ejemplo, ¿vale? Dentro de nuestro orquestador, ¿no? Gracias, Iván, por recordarme la palabra, ¿vale? En el cual, pues, lógicamente, pues, vamos a hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué bombas neumáticas tenemos en nuestro catálogo? Bueno, aquí veis que está pensando, en este caso está ido a lo que es esa búsqueda semántica, ¿vale? Y está ejecutando otro agente totalmente distinto, ¿vale? Al que habíamos visto con esa consulta directa al SQL. El punto de entrada para el usuario es el mismo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí me realiza esa búsqueda y ya me da, pues, las bombas neumáticas que tenemos disponibles en un catálogo, ¿vale? Pues serían todas estas que aparecen aquí, ¿vale? ¿Cómo ha funcionado? Pues bueno, los que conozcáis un poco lo que es la búsqueda semántica, las arquitecturas RAG, etcétera, lo que hemos hecho es, pues, tener un agente, ¿vale? Que le hemos dotado de esas capacidades, ¿vale? Si me permitís, ¿vale? Pues este agente le hemos dicho cuál es su memoria y le hemos dado una tool, le hemos dado una herramienta, que es una herramienta que es capaz de buscar en una base de datos vectorial, ¿vale? Donde hemos preprocesado todos esos documentos, hemos extraído ese conocimiento. De forma que yo, bueno, pues le agrego simplemente esa nueva herramienta a este agente y el agente es capaz de decidir, ¿vale? Qué búsqueda debe de realizar en esa base de datos, ¿vale? Vamos a seguir con más ejemplos, ¿vale? Otro ejemplo muy útil es cuando, por ejemplo, queremos comunicarnos con sistemas externos. En este caso, más allá de lo que tenemos aquí en N8N, pues vamos a hacer un ejemplo de cómo nos podemos comunicar con una automatización, por ejemplo, de Power Automate, ¿vale? En este caso, le voy a pedir a mi agente con una cita con toda @integratecnologia.es para mañana a las 9 de 1 hora de duración para hablar del resultado del webinar. ¿Vale? Ahora decide que tiene que enviar ese mensaje, tiene que mandarnos esa convocatoria, ¿vale? Entonces, mira, a ver, si no compartes o comparto yo. ¿Vale? Entonces, ahora le va a llegar a Iván una convocatoria, ¿te ha llegado? ¿Vale? Bueno, por no cambiar, igual abro yo mi Outlook, sí, rápidamente. Bueno, pero que no se vea nada. Hablar del resultado del webinar, me acaba de llegar. Nada extraño, ¿vale? Ahí está. Pues ahí tenemos ¿vale? Pues hablar del resultado del webinar para mañana a las 9. Fijaros que... Él ha pensado hasta el título que nosotros no le hemos dado. Eso es, incluso su modelo de lenguaje, y él ha entendido, porque tiene sus herramientas, qué significa mañana, ¿vale? Un modelo de lenguaje por sí mismo no sabe a qué día vive, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se lo hemos dado con estas herramientas con las cuales estamos dotando a la gente, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos otra forma, ¿vale? De cómo nos podemos comunicar, ¿vale? Externamente con otras herramientas, ¿vale? Ahora, si me permitís, voy a contar una última, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando trabajamos con este tipo de herramientas, ¿vale? Lo que tenemos es lo que se llaman unos nodos que vamos conectando. El nodo agente lo que tiene es diferentes nodos, ¿vale? A los cuales nos podemos conectar, ¿vale? Para que tenga diferentes tools, ¿vale? Simplemente porque se pueda visualizar, ¿vale? Yo podría tener este agente, ¿vale? Que le podría añadir un montón de diferentes tools, ¿vale? Que nos da la plataforma. Hay un montón de ellos, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez que queremos añadir una nueva tool tenemos que hacer, pues, si me permitís, una programación, ¿no? Tenemos que, de alguna forma, construir un nodo, ¿vale? Para que los agentes entiendan cómo se tienen que comunicar, en este caso, pues no sé, pues con
con AWS o con DHL o con Discord o con Dropbox, etcétera, ¿vale? Aquí lo que quiero introduciros es un nuevo protocolo que igual habéis oído hablar, que es MCP, que es Model Context Protocol, que es una forma de que diferentes herramientas sean capaces de comunicarse con nuestros agentes sin tener que hacer una interacción, digamos, por nuestra parte, sin tener que hacer una configuración de esas tools, sino que ellos son capaces de hablar entre ellos, ¿vale? Mi agente es capaz de hablar con esa tool y entender, ¿vale?, qué herramientas tiene para poder utilizar. Vamos a hacer un ejemplo que yo creo que va a ser lo más sencillo, ¿vale? Vamos a borrar esto. Por ejemplo, ahora aquí tenemos ese agente, ¿vale? Como os decía, este ya está unido a lo que se llama un MCP client, ¿vale? Y hemos configurado un MCP client para Airbnb, ¿vale? De forma que podamos preguntarle para hacer una reserva de pues, un apartamento, ¿vale? De forma que yo podría hacerle, quiero una reserva para mañana de un apartamento para 2 personas en Zaragoza, ¿vale? Bueno, ya veis de nuevo. Vamos a quitar la memoria y ya está. Segundo. ¿Vale? Ahora está ejecutando, está consultando a ese cliente de Airbnb, ¿vale? Airbnb y nuestra agente están hablando, físicamente están hablando, le está preguntando, oye, ¿qué utilidades tengo? Pues mira, tienes esta para buscar apartamentos, otra para hacer un check-in, otra para que hagas un listado, otra para ya formalizar la reserva, etcétera, 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 ¿vale? Y todo eso se lo está diciendo a nuestro agente para que él me dé esa respuesta, ¿vale? Pues esta es la respuesta que me ha dado. Aquí tienes algunas opciones, apartamento, bueno, pues 30 euros la noche, puntuación no sé qué, bueno, pues todo esa información, ¿vale?, que me ha dado el propio modelo. Me da incluso enlaces para que yo hiciese un clic y directamente esto me pudiese ir a la página de Airbnb y terminar ese proceso, o le podría poner una tool, ¿vale?, que fuese, oye, quiero realizar la reserva, ¿vale? Y eso nos lo va a permitir hacer ese protocolo en el cual yo no tengo por qué entender cómo funciona la API o la forma de comunicarme con Airbnb. De eso se ocupa mi agente, ¿vale?, de una forma automática, ¿vale? Si Airbnb mañana cambia su protocolo y necesita que le diga las edades de las personas, por ejemplo, que van a ir a esta reserva, se lo va a decir. Y mi agente me dirá, oye, necesito que me digas las edades de las personas que van a ir, ¿vale? Además, pues lógicamente esto es un protocolo que está creciendo muchísimo en principio de este año, y simplemente porque os hagáis una idea de todas las aplicaciones, perdón, no es por aquí demasiado largo, todas las aplicaciones, ¿vale?, que realmente están teniendo ya servidores MCP, pues desde Make, por ejemplo, Microsoft, la parte de Dataverse, Azure, DHL, MongoDB, bueno, es decir, hay infinidad ya de diferentes servicios, ¿vale?, o empresas que están poniendo sus servicios en formato MCP para que las empresas sean capaces de, bueno, integrarse con ellos sin, digamos, sin realizar esa programación, esa configuración de esos nodos, etcétera, etcétera. Yo creo que lo interesante, Jorge, sí, es que al final este protocolo MCP se está convirtiendo en un estándar, ¿no? Con lo cual, todas las empresas están viendo que es importante construir ese API, construir esa integración para que en esta nueva ola, ¿no?, de agentes puedan estar abiertos a recibir también pues, peticiones, información a través de agentes de ella, con lo cual yo creo que esto se va a convertir al final en una bola que se va a hacer muchísimo más grande y que vamos a tener muchísimos servicios disponibles para que a través de un agente podamos utilizarlos. Eso es ese cambio de cambiar, digamos, de paradigma hacia la programación agéntica. Es decir, hasta ahora los alumnos de la programación o desarrollábamos un interface de usuario o desarrollamos una API para que un sistema tercero se comunicase con nosotros. Ahora vamos a desarrollar
servidores MCP para que los agentes se comuniquen con nosotros, ¿vale? Bueno, y simplemente, ya por no pasarnos de tiempo, simplemente quería que vieseis también que esto mismo que hemos hecho, lógicamente funciona exactamente igual si lo hiciésemos desde WhatsApp, ¿vale? Pues yo aquí le he mandado antes el mismo audio más o menos que he mandado ahora, ¿vale? ¿Qué bombas neumáticas tenemos en el catálogo? ¿Vale? Y esta es la respuesta que me ha dado el agente integrada directamente dentro de WhatsApp, ¿vale? Por lo tanto, bueno, ya veis, lo hemos contado muy rápido, ¿vale? Seguro que me he dejado cosas por explicar y por contar, pero me gustaría que la parte final os quedaseis con esta imagen, ¿vale? Es cómo somos capaces de un único punto de entrada de un usuario, de relacionarse con nosotros, un usuario, un cliente, un proveedor, etcétera, y cómo detectamos, orquestamos diferentes agentes que pueden hacer diferentes acciones. Aquí hemos visto consultas a bases de datos vectoriales, consultas a bases de datos, creaciones de citas, consultas a servicios de terceros, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿vale? Es un futuro realmente bastante prometedor, ¿no? Y bastante cambio de paradigma respecto a cómo veníamos haciendo seguramente las cosas hoy en día. Todo ello, por supuesto, potenciado por la inteligencia artificial, ¿vale? Y bueno, esto es un poquito lo que queríamos contaros. Sobre todo agradecerle a Jorge, ¿no? Como siempre hace, pues el contaros todo esto bueno, pues en tiempo real, ¿no? Por si acaso también teníamos algunos vídeos con algunas animaciones, porque hay veces que, por si acaso hay que jugársela, Iván, hay que jugársela. Pues, falla o lo que sea, ¿no? Pues bueno, yo creo que es mejor que lo vierais, ¿no? Yo aquí, reforzando el mensaje que comenta Jorge, yo creo que es estamos en un punto en el que yo creo que es vital que las organizaciones estéis, si no estabais ya, empezando a trabajar con este tipo de tecnologías. Es rápido, es sencillo, no es, como os he puesto ahí, no son proyectos muy caros para poder empezar a testear este tipo de plataformas, y el beneficio que vais a poder obtener, el ROI que vais a poder obtener en vuestras organizaciones a nivel de ahorro de costes, de acelerar en vuestros procesos, etcétera, etcétera, de verdad que creemos que es muy importante. Nosotros aquí, ¿dónde os podemos apoyar? Bueno, pues desde una primera parte más de consultoría para explicaros mucho mejor mediante workshops de inteligencia artificial, explicaros bien cómo funcionan estas técnicas e intentar encontrar en vuestras empresas ejemplos y casos de uso que luego se puedan realizar utilizando este tipo de técnicas. Y evidentemente también, si ya tenéis algún caso o alguna idea en la que creáis que se puede utilizar, por supuesto, abiertos a hablar con vosotros, a tener conversaciones con vosotros. Aquí tenéis nuestros correos electrónicos para que a partir de ahí pues pudiéramos entablar conversaciones, ¿vale? Creo que de verdad que es importante y además estamos en ello. Esta semana pasada hicimos un webinar en el que hablábamos de automatización, en el que ya veíamos cómo la IA podía ayudar a mejorar esos procesos. Aquí nos hemos focalizado más en lo que es esa palabra de moda, ¿no? Los agentes IA y cómo han irrumpido, ¿no? Con esta orquestación que comentábamos en encontrar proyectos que nos permiten acelerar. Así que, bueno, por nuestra parte, desde Integra, encantados de poder acompañaros en este camino, ¿no? Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y os esperamos en los... Bueno, espera un segundito, no me despido todavía porque veo que hay una... Eso te iba a decir, Iván, que disponéis de un panel de preguntas para hacernos las preguntas que tengáis, que aún tenemos un par de minutitos y hay unas preguntas en el panel, Iván. Gracias. Se puede llevar a cabo en un entorno Microsoft como Power Automate o Copilot Studio, todavía no hay integración hacia MCP. Creo que está en preview la conexión, ¿vale? Con MCP desde Copilot Studio, ¿vale? Por ejemplo, OpenAI la presentó hace 2 semanas, ya presentó que su propia plataforma, ¿vale? Es compatible con MCP. Incluso Microsoft en el build de hace un mes también presentó que Windows va a ser compatible MCP. Es decir, vamos a tener un servidor MCP para hacer cosas directamente con Windows, ¿vale? Creo que con Copilot Studio no sé si está en preview, pero os lo confirmamos, ¿vale? Por lo menos... Lo que sí que puedes hacer es desde Copilot Studio desplegar, o sea, lanzar un flujo, por ejemplo, en E8N o en cualquier otro.
Muy bien. Bueno, por lo menos vemos que habéis estado, Sí, que habéis sí. estado atentos. Fenomenal, y gracias por la pregunta. Bueno, pues lo dicho, oye, gracias de verdad. Tenéis aquí nuestros correos electrónicos y si queréis contactar con nosotros, os enviaremos igualmente la presentación y os esperamos en próximos webinars y eventos presenciales que estamos haciendo en distintos puntos de España. Un saludo. Muy bien, muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Ahora saltará una pequeña encuesta que por favor os animamos a completar. Muchas gracias a todos.